El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. Infraestructura. Nuevos centros de atención. Equipos de alta tecnología. Telemedicina. Beneficios para asegurados. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la rehabilitación para pacientes con ACV en el Centro de Especialidades de Salud Integral del IPS. Ay, ese lugar tan lindo y nuevo. Bueno, nuestra invitada, la doctora Gudrun Weiler, médico especialista en medicina física y rehabilitación. Ella es fisiatra, coordinadora del grupo ACV del Centro de Medicina Física y Rehabilitación de CESI IPS. Y ya está acá con nosotras y la saludamos. Hola Gudrun, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, feliz de estar acá en el programa, de poder compartir un poquitito lo que estamos haciendo en el IPS, que es una institución que tanto queremos nosotros y que muchas veces la gente no ve lo que realmente el trabajo que hay detrás de ahí adentro, ¿verdad? Detrás de las puertas. Así mismo. Bueno, un gusto tenerte acá y ella tiene todas las pilas del mundo, eso que da gusto, sí. Contagiar esa energía. Y bueno, qué importante la labor que hacen con personas que tuvieron ACV y se sabe que todo quien tuvo ACV algo, o sea, necesita rehabilitación porque eso le impide muchas veces, no sé, hablar, caminar bien, moverse, un montón de cosas, y depende mucho de esa fisioterapia, esa rehabilitación que sea buena, que sea correcta, que sea en tiempo para que esa persona pueda rehabilitarse, como dice la palabra, ¿verdad? Y de verdad después estar como vos le mirás y pensé que hay gente que a veces nunca tuvo nada y sin embargo sí, estuvo al borde de la muerte con un ACV. Entonces, qué importante es eso, es esa atención temprana y es darle la importancia que tiene a, bueno, se salvó, no se murió, ya está, no, a recuperar. A reintegrarse. Eso. Nosotros buscamos la reinserción de ese paciente a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral, si se puede, a nivel académico, o sea, devolverle a la sociedad a ese paciente para que siga cumpliendo sus funciones, sus roles. Si era un abuelo, que siga siendo abuelo. Estuvo enfermo un tiempo, pero ahora es abuelo nuevamente, ¿verdad? Entonces, eso es nuestro fin último como rehabilitadores, la inserción social, incluso dentro de la discapacidad. O sea, un paciente que queda con algún tipo de secuelas, buscamos las adaptaciones necesarias para reincluirle. Entonces, ese es el fin último realmente de la rehabilitación. Claro, claro. La rehabilitación es un proceso complejo, ¿verdad? Implican varios factores, la edad del paciente, la condición socioeconómica, el rol familiar, qué familia está detrás de ese paciente y cuánto lo apoyan, cuánto lo abandonan. Y todos vamos tirando a objetivos transversales al paciente. Pero bajo una mirada, nosotros nos gusta trabajar en un grupo que le llamamos Grupo ACV en el IPS, que está compuesto por 7 profesionales. Y en una primera evaluación ese paciente es abordado en forma grupal. Imagínate entrar a una consulta y no está solo el médico, está el kinesiólogo, está el terapeuta ocupacional, sí, el neuropsicólogo, el psicólogo clínico, el trabajador social, el fisioterapeuta, está también el fonoaudiólogo, y antes fue evaluado probablemente por la enfermera. Entonces, nosotros evaluamos a ese primer paciente que viene a la primera consulta con su discapacidad, con sus miedos, en forma integral, y juntos planeamos un plan de tratamiento a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Con objetivos que son transversales al paciente, empoderamos a la familia, ¿sí? La familia se siente comprometida, la familia se siente apoyada, sale de esa consulta ya con las nociones básicas. Ay, ya sé cómo darle de comer, ya sé cómo le tengo que sentar, ya sé que le puedo bañar bajo la ducha. Es con la familia. Claro, no, trabajamos con la nomás. familia.
Claro. En realidad es la familia el que está atrás Sí, del paciente, sí. o el cuidador, Tal ¿verdad? cual. Entonces los pacientes responden mucho más rápido. Nosotros vemos que es mucho más satisfactorio, porque el paciente está más tranquilo, la señora te agradece, mira doctora, me voy tranquila porque ya sé cómo moverle estos días que todavía no empieza Claro. su fisioterapia, o ya sé qué hacer cuando le tengo que dar de comer, que antes no sabía, la fonoaudióloga ya le explicó algunos ejercicios. Entonces esa es la forma que estamos trabajando en IPS, en un grupo específico que nos llamamos Grupo ACV o Equipo ACV, ¿verdad? Qué maravilla. Vamos a hacer un pequeño corte. Sí. A la vuelta nos metemos de lleno en esto porque es súper interesante. Vamos a aprender porque muchas veces uno dice, ¿y en cuánto tiempo? Y eso ya depende evidentemente de cada persona y que... Pero es ella la que nos va a contar. A la vuelta del corte. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Estabas contándonos cuando, bueno, una persona tiene ACV. Vamos a hablar de la rehabilitación, pero quiero hablar un poquito también del tema ACV. Sí, claro. Que nos cuentes vos cuáles son los síntomas o qué señal puede estar dando una persona que está con nosotros y ni nos damos cuenta y se le está produciendo una ACV y qué hay que hacer para hacer lo mejor posible todo para que esa persona esté bien. Totalmente. El tiempo es cerebro para la ACV, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que saber qué es una ACV. La ACV, ¿verdad?, es una enfermedad neurológica aguda de inicio brusco, o sea, repentino, eso hay que tenerlo claro, donde el paciente empieza a sentir déficits neurológicos, ¿verdad? Y esos déficits neurológicos se producen porque hay una alteración anormal en la circulación del cerebro, ya sea que hay una obstrucción de un vaso sanguíneo, un espasmo, o hay una extravasación de sangre al parénquima cerebral. Entonces, en ese momento el cerebro empieza a sufrir y el paciente empieza a manifestar signos y síntomas. Pero no tiene dolor. Puede tener dolor de cabeza intenso, por ejemplo, un dolor de cabeza que nunca en tu vida sentiste fulgurante, intenso. Eso, atención, eso puede ser un síntoma de que estás teniendo algún ACV, una pequeña hemorragia o algo, ¿verdad? Sí. Entonces, los uruguayos hablan de una palabra que se llama vamos, ¿verdad? Entonces, la B de la voz, ¿verdad? Entonces, puede haber alteraciones de la voz. El paciente no puede hablar, el paciente no se puede expresar o no entendemos qué dice o él no nos entiende qué nosotros le estamos diciendo. La A de adormecimiento. Hay un adormecimiento en un hemicuerpo, porque sabemos que la ACV los déficits son cruzados. Entonces el paciente tiene yehui, dice, yehui, o debilidad, ¿verdad? La M de la marcha. Hay trastorno de la marcha, trastorno de la coordinación, del equilibrio, se para y no se puede equilibrar, se cae. Y la O empieza a ver una visión borrosa, visión doble, pierde un campo visual. Entonces, esos son unos signos que nos pueden ayudar a acudir a un centro asistencial lo más rápido posible, porque no es progresivo, sino el ACV se caracteriza por lo general ser brusco. ¿Sí? El paciente estaba bien y de repente empieza a sentir hormigueo, no deja de mover la pierna y ya lo dejó de mover. Hay gente que espera 2-3 días a ver si le va a pasar, se queda en su casa y no asiste al centro asistencial, entonces el evento arriba es mucho más grande y las secuelas van a ser mucho mayores. A mí me asusta eso porque somos de la cultura acá en Paraguay de a ver si me pasa, voy a tomar agua, voy a tomar, no sé, algo, un tecito o tengo este medicamento para el dolor de cabeza. Totalmente. O estoy medio así, bueno, y me voy a acostar a dormir ya. A ver si me pasa. A ver si me pasa. Y ahí sí te está pasando un montón de cosas. De hecho, el ACV isquémico puede avisarnos por medio de un ACV isquémico transitorio que se llama, donde hay un déficit, pero es transitorio. El paciente pierde la movilidad del hemicuerpo, pero le dura 2, 4 horas, 6 horas. ¡Ay, ya me pasó! Ya y no se va a consultar. ¿Sí? Eso nos está avisando. El 7 al 14%
va a ir a un ACV isquémico. Y eso es una manera de que nos está avisando, vas a tener un ACV, vas a tener un ACV. ¿Verdad? Y cuando te pasa eso, ¿verdad? Que te mareas o que no puedes mover un brazo o qué sé yo, un dolor intenso de cabeza un rato y después te pasa, ahí ya hubo un ACVcito, por decirlo. No hubo una isquemia cerebral. No. No hay un daño cerebral. Pero en general la literatura habla de que no hay una isquemia, muerte de las neuronas, porque el paciente recupera completamente. Por eso el accidente isquémico transitorio no es considerado un ACV. ¿Sí? Está fuera de la clasificación porque no hay un déficit que quede. El ACV, hablamos de déficit neurológico instaurado por más de 24 horas en una persona, ¿verdad? Pero esa pequeña pérdida transitoria de la capacidad de hablar, o no sé qué le pasa a mamá, está desorientada, la verdad que estuvo toda la tarde así. No, ojo, llevarle a tu mamá a consultar, puede estar teniendo un ACV. Claro. ¿Verdad? No es que acostarse a dormir a ver si amanece mejor el día de mañana. Y ese ACV transitorio, que es unas horas, qué sé yo, después pasa, eso te está avisando de que podés tener un ACV de verdad, verdadero, sí, no transitorio. Exactamente. Muchas veces, o sea, nos avisa y que vamos a tener un ACV isquémico. Y si esa isquemia, o sea, si ese déficit transitorio, esa dificultad para hablar que tiene la mamá o algo, dura más de 12 horas, probablemente en el 50% de los casos va a tener un ACV a las 24 o a las 48 horas. Dios mío, qué importante es saber esto que nos estás contando. Hay que consultar cuando hay un déficit que no es, o sea, algo anormal. No veo acá a los lados, no te veo, mi hija mía, pues no veo al centro, o no siento, agarro este vaso y no siento que tengo un vaso en la mano, o no escucho, o mamá no entiende qué es lo que está diciendo, parece que está borracha. Entonces todo eso es importantísimo. ¿Y mareos? Acudir. Los mareos, los vértigos, pero siempre que duren, ¿verdad? O sea, que un mareo importante, un vértigo importante. Entonces lo importante es consultar, acercarse a un centro asistencial, donde va a ser evaluada en los hospitales grandes hay neurólogos, tenemos equipo de tomografía, entonces van a ser bien atendidos. Claro. O sea, es importante en esos casos llevarle a urgencia en un hospital. A un hospital. Sí. O sea, no un centro de salud, no ahí no, cerquita, lo ideal porque no tienen... No. Bueno, en el caso de IPS, a cualquiera de las periféricas de IPS va a estar bien atendido. Perfecto. Bueno, ¿por qué insisto en esto antes de comenzar a hablar de después ya la rehabilitación que gracias a Dios se puede dar? Porque hay una diferencia entre el futuro de una persona que tiene ACV, si le llevaron enseguida. Totalmente. Y si fue tratado enseguida, que si después de 2 o 3 días el daño ya es mayor. ¿Cómo es eso? Totalmente. El ACV isquémico produce una isquemia cerebral, muerte cerebral, que un infarto. Pasa la sangre. No pasa la sangre, las células mueren. ¿Sí? Alrededor de ese ACV isquémico existe un área gris de neuronas que están adormecidas, están enlentecidas, están tontitas. Entonces ese es el área de penumbra y ese área es el que tenemos que recuperar, o el que los neurólogos o cuando atienden los intensivistas intentan recuperar, disminuir la zona de penumbra para que esas neuronas que están alrededor se reaviven, ¿verdad? O si no, tienden a morir como el centro, que es isquemia, que es muerte cerebral. ¿Sí? O sea, eso que ya isquémico, que ya no llegó sangre, ya se murió y ya no se recupera. Sí. Ahora la cuestión el área de penumbra es lo que se trabaja, ¿verdad? Por eso se trabaja. Entonces, ese es el área importante, ¿verdad? Y en el caso de ACV hemorrágico, claro, si es un hematoma muy importante, es drenar el hematoma, ver que no esté produciendo compresiones en otro lado. ¿Hay un tipo de ACV más peligroso que el otro? Sí, el hemorrágico es menos frecuente, pero tiene mayor morbimortalidad. Mueren más y quedan con mayores secuelas también. Las secuelas son un poco más importantes. Ya. Bueno, insisto en que tenemos que darle importancia a todas estas cosas. Y si nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Porque estamos pensando que a otro le pase, pero por ahí me pasa a mí también, ¿verdad? O sea, de repente un súper dolorazo de cabeza que no te pasa así con analgésicos comunes, con lo que uno normalmente toma, entonces es mejor consultar. Claro. No alarmarnos, pero es mejor ir al sanatorio, siempre digo eso, sí, es mejor ir a urgencia y que después te miren todo y te digan, no, fue, qué sé yo, cualquier cosa, te bajó la presión, te subió, no sé. Y irte a tu casa sabiendo que te controlaron y que no era nada grave. Claro, sobre todo si tenemos factores de riesgo. O sea, nos vamos a conocer. Soy hipertensa, la hipertensión es el mayor factor de riesgo.
soy tabaquista, soy diabética, ¿verdad? Soy sedentaria, obesa. Entonces, todos esos son factores de riesgo que suman puntos a la probabilidad de poder tener una ACV ante esos síntomas que estoy sintiendo, un dolor de cabeza, o de repente veo doble, o de repente no veo. Entonces, es importante conocernos a nosotros mismos y vamos a saber si estamos bien tratados o no, ¿verdad? Bueno, ahora nos metemos en el tema de la secuencia, o sea, las secuelas. O sea, la persona ya tuvo un ACV. Tuvo eso, ¿verdad? Okay. ¿Cómo puede quedar esa persona? ¿Qué secuelas puede tener? Y las secuelas varían de acuerdo al área del cerebro que se vio afectada, ¿verdad? El lóbulo que se vio afectado. Si se afectó la parte frontal del cerebro, la corteza motora, vamos a tener mucha debilidad, mucha pérdida de fuerza, ¿verdad? El paciente quizás es incapaz de hablar, no puede expresarse, él entiende todo, pero no puede hablar y nosotros le hablamos y él no puede respondernos. Eso se llama afasia motora o afasia de Broca. Puede quedar con trastornos de la sensibilidad, muy importante. Puede caminar, pero quizás no reconoce ese hemicuerpo como suyo y choca contra la puerta de ese lado y se le caen las cosas de ese lado porque él no reconoce, ¿verdad? Eso también puede pasar. Puede haber afectaciones, quizá el paciente habla, pero no entiende nada de lo que le decimos, ¿verdad? Cuando se afecta el lóbulo temporal o si se afecta el lóbulo occipital, perdemos campos visuales, por ejemplo. Si se afecta el cerebelo, tenemos trastorno del equilibrio, de la coordinación. Y si se afecta el tronco cerebral, ya puede incluso afectarse el área de la respiración, por ejemplo, la deglución. Entonces, más peligroso todavía es eso. Más peligroso. Entonces depende mucho el área que se esté afectada. Ahora, ¿cuál es la secuela más frecuente? Y las hemiparesias o hemiplejías, o sea, las debilidades de un lado del cuerpo son las más frecuentes, ¿verdad? Entonces el área motora es el que por lo general se afecta más y es también la secuela que al paciente le angustia más, ¿verdad? El no poder mover quizás un hemicuerpo o mover mal. ¿Y en qué promedio de los casos de ACV necesitan rehabilitación? Bueno, mira, una vez que el paciente sobrevivió a su ACV. Claro, eso es lo primero. Por lo que puede haber un 10% de pacientes que fallecen posterior por otras complicaciones, una trombosis o ya mal manejo de las presiones arteriales, ¿verdad? Y un 10% que va a quedar tan grave que ya no se va a beneficiar de una rehabilitación activa. Sí, de una buena evaluación, de orientaciones a la familia, de cuidado, ya hablamos de cuidado de las prevenciones, o sea, la prevención de complicaciones, de úlceras de presión o escaras, de trombosis, ¿verdad? Son pacientes que quedan muy debilitados o sin poder moverse, encamados completamente, porque hay casos que afectan a los dos hemicuerpos. Y esas personas, por ejemplo, que quedan en cama, ellos no pueden moverse, pero entienden todo lo que está pasando. Y depende del área que esté afectado. Ya. O sea, que no siempre, porque la ACV también produce afectación cognitiva. Entonces, por ahí está desorientado, ¿verdad? Claro. Gracias a Dios, el menos del porcentaje. Sí. Tenemos un 80% que son los que se van a beneficiar de una rehabilitación activa y que van a ser capaces de acudir a un centro de rehabilitación y hacer sus terapias en forma adecuada. Bueno, nosotros vamos a hacer un corte, pero a la vuelta vamos a hacer una simulación. O sea, llega la persona, vos nos vas a contar, llega una persona que se va por su propio medio, que le lleva a la hija, qué sé yo, alguien, ¿qué pasa ahí? Dicen que tiene una ACV, ven y dónde le derivan, cómo es la cosa y cómo llega después al centro de rehabilitación. Okay. Hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, seguimos hablando con Gudrun Weiler. Ella es médica, especialista en medicina física y rehabilitación, fisiatra coordinadora del grupo ACV del Centro de Medicina Física y Rehabilitación de CESI IPS. Bueno, llega una persona a un IPS, ¿verdad? A urgencias. Y ahí, ¿cómo es la evaluación? ¿Cómo se detecta que tiene y qué pasa ya ahí? Bueno, por lo general llega un paciente a urgencias con algún déficit neurológico,
Los de urgencia activan el código ictus, que a ellos le llaman a un neurólogo, el neurólogo baja, hace la interconsulta y ya sube probablemente el paciente al área de neurología, que estamos hablando ya del área hospitalaria, claro, hospital central, sí, donde el paciente es evaluado por los neurólogos y se realizan los tratamientos acordes, ¿verdad? Si estamos hablando de un ACV isquémico y el paciente llegó muy temprano, o sea, dentro de las 3 a 6 horas creo que ellos manejan el tiempo, hay procedimientos endovasculares que se pueden realizar para tratar de disminuir o reperfundir, o sea, volver a dar sangre a esa área que estuvo isquémica, ¿verdad? O si es en un ACV hemorrágico, se ve el edema cerebral, o sea, se van a tratar toda la parte médica para tener un paciente hemodinámicamente estable. Una vez que el paciente alcanza la madurez neurológica, vamos a decir, o sea, que el paciente se encuentra estable, dejó de sangrar el cerebro, el edema ya disminuyó, la presión se estabilizó, podemos empezar nosotros, los rehabilitadores, a hacer una evaluación de ese paciente, incluso estando en el hospital. Para iniciar la rehabilitación en forma precoz, ¿verdad? La literatura habla que los fisiatras debemos intervenir ya a las 48 horas de una ACV, evaluar el paciente, incluso a las 24 horas, para iniciar la movilización no más allá de los 3 días estando internado. Aunque sea la movilización pasiva, a cargo de un fisioterapeuta, un kinesiólogo, en un paciente que incluso no esté consciente, pero que esté estable. Eso quiere decir moverle los brazos, las piernas. Claro, para evitar complicaciones, porque si no empiezan las contracturas y el paciente va a tener patrones flexores y nos va a limitar después la movilización o la activación propia de esa articulación a cargo del paciente una vez que el paciente recupere, ¿verdad? Entonces, una vez que el paciente está de alta del área de hospital, es derivado por los médicos tratantes en la hoja de epicrisis por lo general con una nota a nosotros. Y ellos toman su turno y, bueno, al tomar el turno, si toman para grupo ACV, quiere decir que tiene menos de 3 meses de evolución. El grupo ACV tratamos de captar los pacientes que vienen rápido. Nuevitos, ¿verdad? No estamos hablando de pacientes ya de 6 meses, 8 meses, 9 meses crónicos. Queremos ayudarle a ese paciente que acaba de salir del hospital central. Porque el tiempo es fundamental. ¿Por qué? Porque la ACV la recuperación funcional se produce en los primeros 6 meses, ¿verdad? Y de esos primeros 6 meses, el 90% de los pacientes ya recuperan a las 13 semanas lo que van a recuperar. Y otra vez el 80% a las 6 semanas. O sea, la recuperación es semanas posterior al evento, ¿verdad? Hasta los 3, 4 meses, claro que puede ir hasta los 6 meses y muchísimas veces vemos pacientes que siguen evolucionando bien después de los 6 meses. Claro, pero es así. No, le voy a llevar nomás a casa, pobrecito, anga, que tuvo esto que descanse y después le voy a llevar a hacer su... Inmediato el familiar tiene que acudir a tomar su turno en el CESI o hay unos números de teléfono para un mensaje de WhatsApp contando el diagnóstico, qué tiempo de evolución tiene y se le da respuesta, ya sea a través del grupo ACV o por consultorio de fisiatría normal que seguimos haciendo y evaluando pacientes neurológicos. Bueno, ¿y cuántos son este personal que están ahí en el grupo ACV? Bueno, en el grupo ACV están 7 personas, yo estoy coordinando, no estoy dirigiendo ese grupo, es otra doctora la que está ahí a cargo ahora. Y son aproximadamente 7 profesionales. Entonces entra el paciente y ya es evaluado la parte médica por la médica fisiatra, es evaluado por el kinesiólogo en la parte motora, el fonoaudiólogo evalúa la deglución, el lenguaje. El psicólogo interviene, ve que con quién viene la familia, quién está atrás. El paciente ya está triste porque la depresión es muy frecuente en los pacientes con ACV. Lógico. Y el trabajador social nos ayuda, ¿verdad? Necesita un bastón donde podemos conseguir. Entonces, es un trabajo en equipo. Realmente es un trabajo en equipo. Hacemos esa evaluación que dura 1 hora aproximadamente porque somos muchos profesionales los que intervienen. Claro. Y se hace un plan de tratamiento y el paciente va a la casa, pero con todos los turnos ya tomados. Entonces, señor, usted va a venir a fisioterapia 3 veces a la semana, va a hacer la parte de educación de actividades en la casa 2 veces a la semana, el psicólogo le va a ver una vez a la semana, o sea, el paciente va con todos los turnos tomados, listo para volver esa siguiente semana o a los 2 días a iniciar sus terapias ya con nosotros en forma ambulatoria. ¿Y el psicólogo le ve también a la familia? El psicólogo también trabaja con la familia. De hecho, es fundamental. Porque cambia todo en la familia, todo. La dinámica. Realmente produce efectos devastadores, no solo a nivel paciente, a nivel familiar, a nivel sociofamiliar. El paciente trabajaba, tenía una vida y ahora ¿quién mantiene la casa? Entonces todo eso cambia
Entonces hay un psicólogo que tiene que contener a toda esa familia, a una red familiar. Y sobre todo nos encargamos también de decir, vos cuántos hijos tenés, 4, pero acá siempre viene uno, ¿y dónde está el resto? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no le apoyan a ese único hijo que se está haciendo cargo de todo, verdad? Claro. Entonces, es un equipo integral, porque realmente la rehabilitación debe ser integral y interdisciplinaria. O sea, bueno, y hagamos un paréntesis diciendo de que IPS le brinda también no sé si es jubilación o qué, pero un aporte a las personas que no pueden trabajar por X problema, ¿verdad? Tienen su aporte, perciben un salario. Sí. Bueno, nada más que para ver la importancia de tener IPS. Es importantísimo. Realmente se hacen cosas magníficas. Muchas veces no sale a la luz, pero nosotros trabajamos bien. No, lo que pasa es que siempre llama más la atención en cualquier cosa es lo que no hay, lo que falta, lo que qué sé yo, pero por eso que queremos mostrar todo esto, esta gente profesional tan buena que está trabajando y que trabaja tan bien y cómo hace la diferencia en la vida de una persona, en este caso entre la vida y la muerte y entre la recuperación, la rehabilitación o no, ¿verdad? Claro, es fundamental. Bueno, entonces el paciente se va y ya tiene toda su semana, sus turnos tomados, todo. ¿Cuántos profesionales? Ahí le dieron los 7, pero después en la rehabilitación, ¿siempre le ven los 7 o...? Y depende de la secuela, ¿verdad? Si el paciente quedó con una hemiparesia, una debilidad, solamente su problema es que no puede caminar, entonces el kinesiólogo actúa. Intentamos que sea una frecuencia alta. Lo ideal es todos los días, ¿verdad? Pero muchas veces el que tiene esa limitación es el propio paciente. No puede ir todos los días por cuestión económica, traslados también, ¿verdad? Entonces tenemos una frecuencia más o menos de 2 a 3 veces a la semana en fisioterapia y se va viendo de acuerdo al grado de necesidad en el momento, ¿verdad? Se hace un plan individual para cada paciente, pero mínimamente el paciente hace como 7 a 10 sesiones semanales de terapias, ¿verdad? Lo que se traduce ya en cerca de 30 sesiones mensuales. Si viviéramos en un mundo ideal y el paciente pudiera venir todas las veces sin ningún problema, ¿sería todos los días? Lo que nosotros queremos es internarlo a los pacientes para rehabilitación. Sí, claro. Sí, eso es lo ideal, tener un hospital de rehabilitación con internación, ¿verdad? Claro. Rehabilitar es nuestro sueño, ojalá algún día se nos dé. Seguro que sí. Internar en la fase subaguda con objetivo y bueno, después dar alta y tratamiento ya ambulatorio, pero dejarle un mes por lo menos con nosotros para hacer una rehabilitación en forma intensiva, todos los días de la semana, 2 veces por día. La intensidad es la que el paciente tolere. ¿Sí? Debe ser continuo, precoz, intenso. ¿Hasta cuándo? Hasta que no tengamos más objetivos o hasta que ya el paciente vemos que hasta ahí llegó, hasta la fase de meseta. Claro. ¿Y cómo son los pacientes cuando hacen la rehabilitación? Depende cómo era esa persona, su carácter, a cómo va a ser, o se vuelven todos mansitos o se vuelven todos malitos. No, depende de cada uno cómo era. Entonces tenemos los pacientes mayores que pierden la paciencia. O sea, es como cada paciente era, yo creo que quizás empeoran un poco más el carácter, o se acentúa más su personalidad en ese momento, ¿verdad? Entonces una manera... hay que saber manejar y la verdad que lo hacemos en forma divertida. Siempre trabajamos en conjunto, tratamos de hacerle sentir bien al paciente, no sentirse enfermo, él no es un enfermo, tiene una condición que estamos tratando, ¿verdad? Que él se empodere de su tratamiento y le preguntamos, ¿qué querés vos? Don Juan, ¿qué vos querés hacer? ¿Qué querés que yo te ayude? Y yo quiero comerte, y si tiene su sonda nasogástrica, y yo sí que pensé que quería caminar primero. Entonces, ojo fonoaudióloga, tenemos que insistir acá en que el paciente quiere comer, vamos a meterle pata acá, porque si no, él también se va a cansar. ¿Para qué quiere caminar si él quiere comer ahora? Lo más importante para él es comer. Entonces siempre preguntamos, ¿qué querés? ¿Qué es lo que a vos te angustia, verdad? Y en base a eso trabajamos y también con nuestro objetivo por detrás, ¿verdad? Claro. ¿Y cuáles son las edades de los pacientes que ustedes tienen ahí? Y bueno, hay pacientes jóvenes de los 30 años ya, pero los que nos llegan son pacientes ya mayores de 60, entre 60 y 80 años por lo general. Más hombres que mujeres. Eso es lo que tenemos. Y más del área urbana que rural, vamos a decir. Y sí. No porque no suceda en el área rural, sino porque no llegan. Claro.
¿tenés idea de cuánta atención se brindó a cuántos pacientes? Mira, nosotros arrancamos este grupo en el 2018-2020, ¿verdad? 2 años hicimos con 120 pacientes, vino la pandemia, dejamos. Ay, sí. Y reiniciamos 2021, pero ya hacia mitad de 2021, hacia fines de 2021, más o menos en agosto, y se atendieron solamente 40 pacientes bajo esta modalidad. O sea, ¿Y qué pasó con los pacientes que necesitaban rehabilitación durante la pandemia? y se trabajó, pero en forma aislada, o sea, se trabajaba igual, pero en forma aislada. El paciente venía y era evaluado por el médico, hacía su fisioterapia, se le daban indicaciones para la casa en esa fase más aguda que estuvo todo tan cerrado. Sí. Hacíamos teleconsulta, videollamada, todo lo posible nos ingeniamos para mantenerla a esos pacientes bien, pero lastimosamente fue un tiempo largo. Y sí. Bueno, pero por suerte están y en ese lugar tan lindo, Dios mío, o sea, tiene hidroterapia, es lindo. Hidroterapia, es primer mundo, qué lindo y qué gusto ver que se tiene un lugar así, sí. con que el paciente es atendido, además de ser bien atendido, que hay dignidad en ese lugar. Sí, con calidad y calidez realmente le tratamos así a nuestros pacientes. Nosotros le queremos, le conocemos a cada uno y es súper individualizado y personalizada la atención, por lo menos en ese grupo, ¿verdad? Qué hermoso, me encanta. Bueno, Gudrun, vamos a hacer otro cortecito y volvemos ya. Seguimos charlando con la doctora Gudrun Weiler sobre la atención de la rehabilitación, mejor dicho, de pacientes que tuvieron ACV, que obviamente quedaron, digo obviamente porque siempre alguna secuelita queda y hay que hacer rehabilitación, algunas veces es mayor. El resultado de la rehabilitación depende de la edad, depende del daño, depende de las ganas que le ponga al paciente, depende del tiempo, ¿de qué depende? Depende de todo eso, de todo lo que dijiste. Mira, depende principalmente de la intensidad de la lesión inicial. Y esa lesión inicial vamos a saber qué tan grande fue una vez que el paciente neurológicamente esté estable internado, ¿sí? Ya pasó la tormenta, ya llegó, dejó de sangrar, el paciente, la presión está bien y de ahí vemos qué déficit tiene el paciente. Entonces, eso es lo que podemos predecir, esto fue grande, esto va a estar para largo. Y de la edad del paciente, cuanto más joven el paciente es mejor para nosotros, ¿sí? Y de los factores de riesgo, si era una persona súper sana, deportista, no tenía ni presión arterial, tiene mucho mejor pronóstico que un paciente que es obeso, hipertenso, sedentario, tabaquista, ¿verdad? Entonces depende de eso muchas veces. Claro. Y la edad también, porque viste que cuanto más viejito, las arterias más chiquititas, más duritas. Y el paciente ya es más frágil, o sea, músculo esqueléticamente ya está más frágil. Claro. Entonces quizás es un poco más difícil. Igual nos sorprenden los pacientes, por eso no podemos decir, mira, hasta acá es así, porque igual te sorprenden. O sea, y depende también de las ganas que tengan. Depende de las ganas de los pacientes y de la familia atrás. Contame un poco eso de la familia. Es muy importante que la familia acuda a la evaluación, a la consulta médica, se interioricen, porque el paciente hace su terapia 40, 50 minutos, 1 hora, luego va a su casa. Viene y va a volver dentro de 2 días a continuar. ¿Y qué pasa esos 2 días en la casa? Le tienen nomás acostado en el fondo, nadie le hace la movilización, nadie le intenta levantar, no le llevan al comedor a comer, come nomás en la pieza porque es más fácil, le bañan en la cama en vez de intentar llevarla bajo la ducha. Entonces depende mucho que la familia se empodere y trate de quitarle a ese paciente adelante para que él pueda volver a su rol anterior. Y si o sea, sería ideal todos los días, ¿verdad? Pero ponerle que es día de por medio. Igual es buena frecuencia, pero sería ideal. Nosotros nos apoyamos en ese día 3 veces a la semana, pero con el compromiso familiar de que van a hacer el resto. En este grupo ACV, o sea, le comprometemos a la familia. Si es que nosotros vemos que la familia tampoco no nos acompaña, pues sigue sus tratamientos en IPS con otro médico fisiatra, pero damos ese lugar para otro paciente que venga
con una buena familia y un poco más empoderado también. O sea, este grupo Necesitamos ACB acompañamiento. es un grupo de élite. Y necesitamos el acompañamiento Claro, familiar porque no, nos apoyamos en la familia. Pero por eso, o sea, un grupo de élite que no va a jorobar con No, gente no jorobamos. que no se compromete. Claro, entonces le decimos, o sea, señora, se usted- le va a atender, obviamente, Sí, pero todos siempre igual. Sí. Hacen las mismas terapias, pero Sí. esto es como un poco más personalizado. Le conocemos, tenemos un chat de ellos, hablamos del paciente. Entonces nos reunimos, mira, yo le veo deprimido, ¿no? Yo creo que tiene encanta problemas lo que están económicos, haciendo. yo creo que no consiguió el bastón, como vemos. Entonces es mucho más personalizado realmente. Dios mío, es maravilloso porque es Es- una es lindo. contención, además de Totalmente. todo lo que le están dando, además de la fisioterapia, de la rehabilitación, del psicólogo, la psicóloga, todo, el hecho de tener un equipo, Es un equipo. preocupado en mí, que soy Claro. paciente y que me voy allí a tratar de rehabilitarme, esa es una contención Sí, es magnífico, que, es genial. sí, que cura. Cura. Y a nosotros nos encanta. Y al grupo mismo todos están súper empoderados también. Qué genial. Bueno, ahora, el IPS cubre toda esta rehabilitación, Sí, porque yo sé que son carillas las rehabilitaciones. Sí, las sesiones de fisioterapia o fonoaudiología van por encima de los 100.000 guaraníes en cualquier lado, incluso Sí. mucho más, 200.000, 300.000, te cuentan los pacientes, sabes, muy caro. Y el IPS realmente cubre todo, o sea, el paciente no abona nada, ni una consulta y ni una de las terapias realizadas, que son muchísimas, realmente muchísimas, Sí. porque es por un tiempo bien largo. Claro, claro. ¿Y qué tiene equipamientos que tienen ahí en el centro de rehabilitación? Y el centro de rehabilitación tiene un gimnasio neurológico donde básicamente, bueno, están las colchonetas, están los camastros, hay bicicletas, cintas caminadoras, todo lo necesario para la rehabilitación neurológica tanto de miembro inferior como de miembro superior, ¿verdad? Tenemos también un pequeño área donde se trabajan las actividades de la vida diaria, luego el paciente tiene que entrenar de vuelta cómo cocinar, revolver una olla, peinarse, un espejo, lavarse las manos, cómo usar un baño, ¿verdad? Cómo ir al baño nuevamente, eso se entrena. Porque el cerebro tiene lo que se llama plasticidad neuronal, ¿verdad? Que es la capacidad de que las neuronas que no fueron dañadas, que no eran su función, aprender la función de la neurona que sí se murió. Entonces, y esas neuronas aprenden por la repetición, la experiencia y la repetición. Entonces hay que usar y hay que repetir el movimiento, la acción, para que esas neuronas aprendan a hacer esos movimientos. Entonces eso se entrena completamente. Y tenemos también la hidroterapia que podemos usar siempre y cuando el paciente sea capaz de controlar esfínteres, ¿verdad? Y entrar caminando, con ayuda, pero caminando al agua. Claro. Cuando vos hablas de repetición, eso es de movimientos. De movimiento con función. O sea, Ajá. vas a agarrar este poroto y vas a meter acá, y vas a agarrar el poroto y vas a meter acá. Entonces trabajamos la pinza, que las neuronas ayuden a hacer esa pinza interdigital, a ese tipo, pero movimiento, no que alguien le mueva la mano. Ya. El paciente tiene que moverse y el kinesiólogo le puede ayudar, pero la función tiene que salir, aunque sea las ganas y él no pueda mover, tiene que estar conectado. Tiene que decir, yo estoy moviendo mi brazo, yo estoy moviendo aunque no mueva, y alguien le mueve, pero él tiene que estar pensando en el Claro. movimiento que está haciendo. Para que después salga. Para que salga el movimiento. Es increíble cómo el cerebro humano maneja absolutamente todo. Y nosotros estamos acá hablando y mis neuronas le dicen a mi cuerpo que levante la mano, que abra la boca, que salga la voz, las Claro. cuerdas vocales, y son cosas que respire, y son cosas que hacemos absolutamente sin pensar. Normalmente. Cuando una persona tiene un ACV, hay muchas funciones que deja de tener, y volver a entrenarle a su cerebro, porque no es al brazo, al cerebro le tienen que entrenar para eso que decís vos, la pinza para poder agarrar algo, mover las piernas, caminar. Sí, o sea, hay que volver a educar al todo. cerebro. Y gracias a Dios el cerebro responde, ¿verdad? En un tiempo. Y ese es el tiempo que tenemos que aprovechar. Por eso decimos el tiempo del cerebro, ¿verdad? ¿Qué le puede pasar a una persona que no recibe rehabilitación? O que más o menos nomás se va, después no se puede ir Y abandona. Y por lo general,
su capacidad o su nivel funcional va a ser mucho menor. O sea, si el paciente quizás tenía capacidad de marcha porque tenía una debilidad nomás y pues va a perder esa capacidad de marcha, porque va a haber un acortamiento, también un debilitamiento muscular, acortamiento, quizás las articulaciones ya no se pueden extender completamente, queda el pie en punta, aumenta mucho el tono muscular y no puede mover. Entonces aparecen las complicaciones. En esos pacientes por lo general aparecen las complicaciones, ¿verdad? Que van desde úlceras, retracciones articulares, incluso, bueno, y eso, no avanzan en el proceso por lo general. ¿Y cuándo ustedes se dan cuenta que, bueno, ya hay que darle alta al paciente porque ya hizo, ya hace todo bien, perfecto, parece que no tuvo nunca una ACV, o ya se sabe que este es el límite que llegó y que ya no va a poder, no sé, salir a trotar, pero sí puede caminar, por ejemplo? Y esa es la parte difícil, ¿verdad? ¿Cuándo dar de alta? Sí. Y se da de alta cuando el paciente llegó a su fase de meseta, cuando no avanza, cuando está como realiza marcha, pero ya no logramos que trote. Y bueno, realiza marcha. No logramos objetivos nuevos. Entonces sabemos que el paciente ya llegó a la fase de meseta de recuperación, que hasta ahí va a ir, y que ahora en más el paciente tiene que cuidarse, o sea, hacer sus ejercicios, continuar su terapia, incluso en domicilio. No es necesario que siga yendo a un centro de rehabilitación, en domicilio, para evitar perder lo que ganó con nosotros, ¿sí? Y ante algún síntoma que empeore, ahora nuevamente se cae, entonces ahí vuelve otra vez a rehabilitación, pero ya con objetivos puntuales, porque la rehabilitación es limitada en el tiempo, no es eterna, ¿sí? No es más tiempo, mejor rehabilitación. No es más tiempo, mejor rehabilitación. Es cuanto más rápido. Es cuanto más rápido. Intenso. Hasta que el cerebro diga, bueno, hasta acá llegó, y vemos por la capacidad física del paciente, vemos que hasta ahí llegó, no mejoró más la marcha, sigue las sesiones, sigue igual. Entonces nos damos cuenta que en la parte motora llegó hasta ahí. Y puede ser que un paciente físicamente pudiera lograr más, pero psicológicamente está tan bajoneado que es, ay, no sé lo hacer, no me va a salir, ya me quedo así, ya no sé. Pasa muchísimo, la depresión es súper frecuente, hasta un 40% más o menos. Y hay que tratar esa depresión si es que pasa más de las 6 semanas y el paciente sigue con la habilidad emocional, sigue llorando en la consulta, está desganado. Entonces, bueno, iniciar psicología, que nosotros iniciamos luego precozmente, iniciar algún antidepresivo y derivar ya a un psiquiatra también que nos colabore. Sí. Bueno, entonces, importantísimo, además de la rehabilitación, es el apoyo familiar y es las ganas que el mismo paciente ponga. Que se empodere de su tratamiento, que no sea un tratamiento pasivo. Él es el partícipe de su rehabilitación, que él sea. Fantástico. Bueno, hacemos un cortecito, a la vuelta ya estamos en la parte final otra vez. Qué rápido pasó. Volvemos ya. Parte final del programa, pero yo quiero que nos comentes cuál es el horario de atención en este centro maravilloso que tiene. Bueno, el horario que estamos, se abre a las 6 de la mañana y se cierra a las 8 de la noche. Así que hay atenciones durante todo el día, ¿sí? Son 12 horas de atención, donde vas a encontrar médicos en todos los horarios. Y bueno, plantel de fisioterapeutas, psicólogos, neuropsicólogos, completa, hidroterapeutas, ¿sí? Claro. Entonces es un turno bien amplio. Hay gente que va a las 6 de la mañana o a las 7 de la tarde al salir de la oficina puede llevarla a su papá y ese es el momento donde le lleva a hacer sus terapias, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos pacientes tienen actualmente? Bueno, no te sabría decir. Más o menos. En toda rehabilitación. En rehabilitación, muchísimos, ¿verdad? Muchísimos, no, es muy imposible, porque por los médicos, o sea, vemos paciente cada 18 minutos, así que, o 30 minutos, entonces está recargada y hoy, por ejemplo, están 5 médicos trabajando, ¿sí?
Entonces es mucho. Y aparte todas las terapias, hay niños, hay adultos, ¿sí? Traumatológicos. Claro. Entonces es bien amplio, el centro de rehabilitación es bien amplio. Ahora hablamos mucho de ACV, pero nosotros tratamos de todo, ¿verdad? Obvio. Incluso estimulación temprana y ahí ya nos vamos al rango de los a los pediatras. bebés, chulina. Sí. Bueno, qué lindo saber que hay un lugar tan lindo y con buenos profesionales, con ese corazón, con esa pasión en lo que hacen y que bueno, que está en IPS y que es la solución, es la diferencia entre la calidad de vida, primero vida o muerte y después ya la calidad de vida de esa persona. Y está al alcance, ¿verdad? No solo del cotizante, sino del familiar del cotizante, de la mamá, del papá, del hijo. O sea, pueden llevarle y hacen sus terapias de forma totalmente clara. No solamente el asegurado, sino su familia. Claro, el que está asegurado. Si uno le asegura a su mamá, entonces su mamá puede usar también todas las terapias. ¿Sí? Qué fantástico, qué maravilloso. Bueno, algo que le quieras decir a tus pacientes que están viendo el programa. A mis pacientes, que bueno, que el proceso de rehabilitación ya es complejo, pero hay que ir para adelante y sobre todo no perder las ganas y las fuerzas, ¿verdad? Muchas veces ellos dicen, ya estoy a 6 meses de mi lesión, doctora, yo ya no avanzo más, pero bueno, siguen demostrándonos que pueden. Entonces eso, continuar adelante, la vida no se acaba y lo importante es la reinserción final de ese paciente, que nosotros trabajamos muchísimo en eso. Si puede volver a trabajar, tiene que volver a trabajar, y si no puede volver a trabajar, tiene que buscar algún oficio, alguna ocupación que hacer, porque de balde en la casa no puede estar. Sí. Entonces eso, ¿verdad? Ir un poco más allá de la parte motora, de la parte física, ir más allá, ¿verdad? Ese paciente tiene que estar reinsertado, tiene que ir a votar, tiene que ir al supermercado, entonces también, bueno, ahí nos encontramos con las barreras arquitectónicas. Ay, sí. Pero bueno, la inclusión, nuestro objetivo final es la inclusión. Fantástico. Gudrun, un gustazo tenerte acá en el programa. Gracias de verdad, aprendimos mucho y fue tan lindo hacer una entrevista con alguien que ama su trabajo y su vocación. Sí, gracias. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. El Doctor en Casa presentó Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Fue una realización de Alicante.